Dejé de trabajar, entonces ahora tú sola vas a pagar la hipoteca y el préstamo de mi esposa, me disparó mi hijo Mauricio en pleno almuerzo, con esa frialdad que solo los hijos ingratos pueden mostrar a sus madres. Yo tranquilamente dejé el tenedor a un lado y le dije: está bien, entonces lo haremos así. Su cara cambió completamente. No esperaba esa respuesta de mi parte. Durante 70 años he sido una mujer que se doblega, que acepta, que sacrifica todo por la familia. Pero ese día, algo dentro de mí se rompió para siempre. Y lo que vino después los va a dejar sin palabras. Antes de contarles cómo esa frase de mi propio hijo desencadenó la venganza más perfecta que he ejecutado en toda mi vida, les pido que se suscriban al canal y dejen un like si alguna vez han sentido que su familia los ve como un simple cajero automático. Porque lo que viene a continuación va a cambiarles la perspectiva sobre hasta dónde puede llegar una madre cuando la empujan al límite. Todo había comenzado 3 días antes, cuando llegué a casa después de trabajar 12 horas seguidas en mi máquina de coser. A los 70 años, seguía tomando pedidos de vestidos de quinceañeras y trajes de novias para mantener a flote esta casa donde vivían 3 adultos. Yo, mi hijo desempleado y su esposa gastadora. Mis dedos estaban hinchados de tanto bordar el vestido color coral que tenía que entregar al día siguiente. Cada puntada me dolía, pero necesitaba esos $400 que me pagarían. La hipoteca de la casa estaba atrasada 2 meses. El préstamo que Mauricio había sacado para comprarle un auto a Cecilia tenía cuotas vencidas, y los gastos de la tarjeta de crédito que ellos usaban sin límite crecían cada mes. Cuando empujé la puerta principal, encontré a Cecilia en la sala, probándose un vestido nuevo color violeta que claramente no había comprado con su dinero, porque ella no trabajaba ni un solo día desde que se casó con mi hijo hace 5 años. Mauricio estaba tirado en el sofá, viendo televisión como hacía todas las tardes desde que perdió su trabajo hace 2 años. «Hola, suegra», me dijo Cecilia sin siquiera voltear a verme, admirándose frente al espejo grande del comedor. «¿Ya viste? Me compré este vestido para la boda de mi prima el sábado. Costó $200, pero estaba en oferta». $200. El dinero que yo necesitaba desesperadamente para pagar la luz que ya habían amenazado con cortarme. Sentí que la sangre se me subía a la cabeza, pero como siempre, me tragué las palabras. Subí a mi cuarto en silencio, cargando el peso de la máquina de coser y el peso aún mayor de una vida entera sosteniéndolos a ellos. Esa noche, mientras contaba los billetes arrugados que había ganado esa semana, escuché voces en el piso de abajo. Mauricio y Cecilia estaban hablando en la cocina. Me acerqué a las escaleras para escuchar mejor, algo que jamás había hecho en mi vida. Pero algo en el tono de sus voces me alertó. «Ya no aguanto más a tu madre trabajando todo el día», decía Cecilia. «Parece que nos está cobrando el favor de vivir aquí. Además, ya está muy vieja para seguir cosiendo. Se va a enfermar y entonces sí que vamos a tener problemas». «Tienes razón», respondió mi hijo. «Pero mientras ella trabaje, nosotros podemos seguir tranquilos. El problema es que últimamente se queja mucho del dolor en las manos». «Pues que se aguante», rió Cecilia. «Total, ¿para qué más sirve a su edad?». Me quedé paralizada en la escalera. Mi propio hijo asintió con la cabeza. Mi propio hijo, al que había criado sola después de que su padre muriera cuando él tenía 15 años. El mismo niño al que le preparaba sus comidas favoritas, al que llevé al médico cada vez que se enfermaba, al que apoyé cuando decidió casarse con esa mujer. «Mañana voy al banco a ver si puedo sacar otro préstamo», continuó Mauricio. «Con el nombre de mi madre es más fácil. Los viejos tienen mejor crédito». «Perfecto», aplaudió Cecilia. «Así podremos renovar la cocina. Ya me cansé de estos muebles tan antiguos». «Otro préstamo. En mi nombre. Sin mi consentimiento. ¿Cuántos más habría sacado ya?». De repente todo comenzó a tener sentido. Las cartas del banco que llegaban y desaparecían misteriosamente. Los gastos que no cuadraban con mi pensión. Las deudas que crecían sin explicación. Regresé a mi cuarto con las piernas temblorosas. Me senté en la cama donde había dormido con mi esposo durante 20 años, donde había llorado su muerte, donde había planeado un futuro que jamás imaginé que sería así. Mis manos, esas mismas manos que habían trabajado incansablemente para darles todo, temblaban de rabia y de tristeza. Esa madrugada no pude dormir. Cada músculo de mi cuerpo me dolía, no solo por el trabajo, sino por la traición. Había sacrificado mi juventud, mis sueños, mis ahorros,
mi tranquilidad, todo por un hijo que ahora me veía como su fuente de ingresos personal. A las 6 de la mañana me levanté y preparé el desayuno como todos los días. Café, huevos revueltos, pan tostado. La rutina que había mantenido durante décadas para que ellos tuvieran todo servido cuando despertaran. Pero esta vez, mientras batía los huevos, una idea comenzó a formarse en mi mente. Si querían que yo dejara de trabajar, perfecto. Lo haría. Pero las consecuencias serían exactamente las que ellos merecían. Cuando Mauricio bajó a las 10 de la mañana en pijama, como siempre, le serví su desayuno con la misma sonrisa de siempre. Cecilia apareció una hora después, quejándose del frío y pidiendo que subiera la calefacción. «Tengo una noticia», les dije mientras ellos comían tranquilamente. «Ayer fui al médico y me recomendó que pare de trabajar. Mis manos ya no aguantan más la costura». Era mentira. No había ido al médico. Pero necesitaba ver sus reacciones. Mauricio se atragantó con el café. Cecilia dejó de masticar. «¿Cómo que vas a dejar de trabajar?», preguntó mi hijo con una cara de pánico que jamás le había visto. «¿Y el dinero? ¿Las cuentas? ¿Los préstamos?». «Pues supongo que ustedes tendrán que conseguir trabajo», respondí con la mayor naturalidad del mundo. Y fue entonces cuando explotó. «¿Estás loca si crees que voy a trabajar para mantener esta casa?», gritó Mauricio golpeando la mesa con el puño. «Tú eres la que tiene la obligación de mantenernos. Eres nuestra madre». Cecilia se sumó inmediatamente a su berrinche. «Exacto, suegra. Nosotros no pedimos nacer. Usted nos trajo al mundo y ahora tiene que hacerse responsable». Me quedé mirándolos fijamente. 2 adultos de 40 y pico de años, hablándome como si fuera su empleada doméstica. Como si yo hubiera firmado un contrato de por vida para ser su esclava personal. Además, continuó Mauricio señalándome con el dedo como si yo fuera una niña regañada, «ya sacamos varios préstamos con tu nombre. Si no trabajas, ¿cómo los vamos a pagar? ¿Quieres que nos metan a la cárcel por tu culpa?». Ahí estaba. La confirmación de lo que había escuchado la noche anterior. No era un préstamo. Eran varios. Mi propio hijo había estado usando mi identidad para endeudarse, mientras yo trabajaba como una mula para pagar sus caprichos. «¿Cuántos préstamos?», pregunté con una calma que me sorprendió a mí misma. «Eso no importa», intervino Cecilia rápidamente. «Lo que importa es que usted no puede dejarnos abandonados así. Somos una familia». Una familia. Qué palabra tan extraña en boca de una mujer que nunca había movido un dedo por esta casa. Que nunca había cocinado, limpiado o contribuido con un solo centavo. Que trataba mi hogar como si fuera un hotel de 5 estrellas donde ella era la huésped de honor. Me levanté de la mesa lentamente. Mis rodillas crujieron, recordándome los 70 años que llevaba cargando en los hombros. Pero por primera vez en mucho tiempo, no me sentía vieja. Me sentía poderosa. «Tienen razón», les dije. «Somos una familia. Y en las familias, todos contribuyen». La cara de alivio de Mauricio fue instantánea. Pensó que había ganado. Que una vez más, su madre se iba a doblar ante sus caprichos. «Por eso», continué, «desde mañana, ustedes van a buscar trabajo. Los dos. Y van a pagar todas las cuentas de esta casa, incluyendo los préstamos que sacaron sin mi autorización». El silencio que siguió fue ensordecedor. Se miraron entre ellos como si acabara de hablarles en otro idioma. «Estás bromeando», rió Cecilia con esa risa nerviosa que ponía cuando se sentía acorralada. «Yo no tengo experiencia laboral. ¿Quién me va a contratar?». «El mismo que contrató a las millones de mujeres que trabajan todos los días para mantener a sus familias», respondí sin pestañear. «Inclusive mujeres de mi edad, que a los 70 años siguen rompiendo sus espaldas porque tienen hijos ingratos que no quieren asumir sus responsabilidades». Mauricio se puso de pie tan bruscamente que la silla se cayó hacia atrás. Su cara estaba roja de ira. Era la misma expresión que ponía cuando era pequeño y no conseguía lo que quería. «No voy a permitir que me hables así», rugió. «Esta es mi casa también. Crecí aquí. Esta casa está a mi nombre», le recordé con voz firme. «Las escrituras dicen Paulina Hernández de Viuda de Morales. No dice Mauricio. No dice Cecilia. Dice Paulina».
Vi cómo esa información lo golpeó como un balde de agua fría. Durante años había vivido con la ilusión de que algún día todo esto sería suyo automáticamente. Nunca se le había ocurrido pensar que tendría que ganárselo. Pero mamá, comenzó a decir con una voz repentinamente suave, usando ese tono de niño perdido que siempre funcionaba conmigo antes. Siempre dijiste que esta casa era para la familia, que trabajabas para nosotros. Y así fue, asentí. Durante 5 años he trabajado para ustedes. He pagado cada cuenta, cada préstamo, cada capricho. Pero ahora estoy cansada. Y ustedes son lo suficientemente adultos para hacerse cargo de sus propias vidas. Cecilia se levantó también, pero su estrategia fue diferente. Se acercó a mí con lágrimas en los ojos, fingiendo vulnerabilidad. Suegra, por favor, murmuró tocándome el brazo. Usted sabe que la queremos mucho. Somos su familia. Su única familia. ¿Qué va a hacer sola en esta casa tan grande? Era un golpe bajo y ella lo sabía. Tocar mi miedo a la soledad, mi terror a quedarme sin familia después de haber perdido a mi esposo. Durante años, ese miedo me había mantenido callada, aceptando todo, tragándome mi dignidad. Pero algo había cambiado en mí. Tal vez era la edad. Tal vez era el cansancio acumulado. O tal vez simplemente había llegado al límite que toda mujer tiene, aunque tarde 60 años en descubrirlo. Prefiero estar sola que mal acompañada, le respondí quitándome suavemente su mano del brazo. Y ustedes dos han sido muy mala compañía. La máscara de dulzura se le cayó inmediatamente. Su verdadera cara, la que yo había visto durante años pero había decidido ignorar, apareció con toda su crueldad. Está bien, vieja, me gritó. Si así lo quiere, así va a ser. Pero no venga después rogando que volvamos. Sin nosotros no es nadie. Sin ustedes, sonreí por primera vez en meses, seré libre. Mauricio y Cecilia subieron las escaleras como huracanes, azotando puertas y gritándose entre ellos. Los escuché discutir en su cuarto, probablemente planeando su próximo movimiento. Porque conocía a mi hijo. No se rendiría tan fácilmente. Me quedé sola en la cocina, rodeada de los platos sucios de un desayuno que ya se sentía como parte de otra vida. Por primera vez en años, no los lavé inmediatamente. Los dejé ahí, como un símbolo de que las cosas habían cambiado para siempre. Caminé hasta la ventana y miré el jardín que mi esposo había plantado hace tantos años. Las flores seguían brotando cada primavera, sin importar que él ya no estuviera ahí para cuidarlas. La vida continuaba, con o sin las personas que creíamos indispensables. El teléfono sonó interrumpiendo mis pensamientos. Era un número que no reconocía. «¿Señora Paulina?», preguntó una voz masculina formal. «Habla del Banco Central. Tenemos que hablar con usted sobre varios préstamos que están en su nombre, pero que no han sido pagados en los últimos 3 meses». Mi corazón se aceleró. Los préstamos de Mauricio. Los que él había sacado sin mi conocimiento. ¿Puede decirme exactamente cuántos préstamos y por qué cantidad?, pregunté con la boca seca. Son 5 préstamos, señora. El total de la deuda actual, incluyendo intereses y multas por atraso, es de $8.500. $8.500. Casi 3 años de mi pensión completa. Mi hijo me había endeudado por una cantidad que jamás podría pagar en lo que me quedaba de vida. Señora, ¿está usted ahí?, preguntó el hombre del banco. Sí, aquí estoy, murmuré. ¿Qué pasa si no puedo pagar? En ese caso, tendríamos que proceder con el embargo de sus bienes, comenzando por su vivienda. Colgué el teléfono con las manos temblorosas. Mi casa. La casa donde había vivido 30 años. La casa donde había criado a Mauricio. La casa donde había llorado, reído, soñado. La casa que ahora corría el riesgo de perder por culpa de la avaricia de mi propio hijo. Subí las escaleras lentamente, sintiendo cada escalón como una montaña. Necesitaba hablar con ellos. Necesitaba entender exactamente en qué lío me habían metido. Pero cuando llegué al pasillo, escuché algo que me heló la sangre. No te preocupes, escuché la voz de Mauricio a través de la puerta de su cuarto. Si el banco embarga la casa, nosotros ya tenemos todo planeado. Mi madre va a tener que irse a un asilo, y nosotros compramos la casa en el remate por una fracción del precio original.
Se me cortó la respiración. Mi propio hijo estaba planeando que yo perdiera mi casa para el poder quedársela barata. Como si fuera una transacción comercial cualquiera. Como si yo fuera solo un obstáculo que había que remover. ¿Y si ella se niega a irse al asilo?, preguntó Cecilia con esa voz calculadora que usaba cuando estaba tramando algo. La vamos a convencer, rió Mauricio. Una mujer de 70 años, sola, sin dinero, sin casa. ¿Qué opciones va a tener? Además, ya hablé con mi prima Naila. Ella conoce a alguien que trabaja en servicios sociales. Pueden declararla incapaz de cuidarse sola. Incapaz. Mi propio hijo quería declararme incapaz. Yo, que había manejado las finanzas de esta casa durante 30 años. Yo, que había criado a un hijo sola mientras trabajaba 12 horas diarias. Yo, que había mantenido esta familia a flote cuando todos se habían dado por vencidos. Brillante, aplaudió Cecilia. ¿Y los préstamos? No van a seguir a nuestro nombre. Los préstamos son de ella, no nuestros, respondió Mauricio con una frialdad que me partió el alma. Cuando ella ya no tenga bienes que embargar, el banco tendrá que condonar la deuda. Nosotros salimos limpios y con casa nueva. Me alejé de la puerta como si fuera veneno. Mis piernas apenas me sostenían mientras bajaba las escaleras, aferrándome al pasamanos que mi esposo había pulido con tanto cariño años atrás. Cada paso me dolía, no por el esfuerzo físico, sino por el peso de la traición que acababa de descubrir. En la cocina, me senté en la silla donde había desayunado todos los días durante 15 años. La misma silla donde había planeado recetas especiales para los cumpleaños de Mauricio. La misma silla donde había rezado pidiendo que mi hijo encontrara trabajo. La misma silla donde había llorado en silencio cuando los gastos no cuadraban con mis ingresos. Pero ahora esa silla se sentía diferente. Ya no era el lugar donde una madre abnegada se sacrificaba por su familia. Era el lugar donde una mujer había despertado a la realidad más amarga de su vida. Tomé el teléfono y marqué un número que no había usado en años. Ernesto, mi vecino de al lado. Un hombre de 72 años que había sido abogado antes de jubilarse. Siempre había sido amable conmigo, especialmente después de que mi esposo murió. Pero yo nunca había querido molestarlo con mis problemas familiares. «Paulina», respondió con sorpresa. «¿Cómo estás? Hace tiempo que no hablábamos». «Ernesto», mi voz se quebró involuntariamente. «Necesito tu ayuda. Creo que estoy en problemas muy serios». «Claro, mujer. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¿Podrías venir a casa? No puedo hablar por teléfono. Es sobre mi hijo». Hubo una pausa. Ernesto conocía a Mauricio desde pequeño. Había visto crecer a ese niño que ahora se había convertido en mi peor pesadilla. «Voy para allá en 10 minutos», me dijo sin hacer más preguntas. Esos 10 minutos se sintieron como 10 horas. Me quedé sentada en la cocina, mirando las tazas de café vacías que Mauricio y Cecilia habían dejado sobre la mesa después de su berrinche matutino. Como siempre, esperaban que yo las lavara. Como siempre, esperaban que yo limpiara el desastre que ellos hacían. Pero esta vez, las tazas se iban a quedar ahí. El timbre sonó exactamente a los 10 minutos. Ernesto siempre había sido un hombre puntual. Abrí la puerta y me encontré con su cara preocupada, sus ojos grises llenos de una gentileza que hacía años no veía en mi propia casa. «Paulina», me dijo tomándome suavemente de los hombros. «Te ves terrible. ¿Qué está pasando?». Lo invité a pasar y le serví café en la única taza limpia que quedaba. Ernesto se sentó frente a mí, esperando pacientemente que yo encontrara las palabras para explicar el infierno en el que vivía. «Mi hijo ha estado sacando préstamos a mi nombre», comencé con voz temblorosa. «Sin mi consentimiento. El banco me llamó hoy. Debo $8,500. Ernesto frunció el ceño. Como abogado, entendía inmediatamente la gravedad de la situación. «¿Tienes alguna prueba de que tú no autorizaste esos préstamos?», me preguntó. «No sé», admití. «Nunca fui a ningún banco. Nunca firmé nada. Pero él conoce todos mis datos personales. Ha vivido conmigo toda su vida». «Eso es fraude», me dijo Ernesto con seriedad. «Tu hijo cometió fraude de identidad. Es un delito grave». «Fraude». Mi hijo era un criminal.
La palabra me golpeó como una bofetada, pero al mismo tiempo me liberó. No era mi culpa. No era mi obligación pagar por sus crímenes. Pero hay algo peor, continué, y le conté lo que había escuchado en su cuarto. El plan para que yo perdiera la casa, para declararme incapaz, para mandarme a un asilo mientras ellos se quedaban con todo. Ernesto escuchó en silencio, pero vi cómo su cara se endurecía con cada palabra. Cuando terminé, golpeó la mesa suavemente con el puño. Paulina, me dijo con una voz que no admitía discusión. Esto no se puede quedar así. No voy a permitir que abuse de ti de esta manera. ¿Pero qué puedo hacer?, le pregunté. Es mi hijo. Es lo único que me queda de familia. No, me corrigió Ernesto. Un hijo que planea robarte tu casa y mandarte a un asilo no es familia. Es un parásito. Y los parásitos hay que eliminarlos antes de que te maten. Sus palabras eran duras, pero tenían algo que me tranquilizó. Finalmente alguien veía la situación tal como era. Alguien me daba permiso de defenderme sin sentirme culpable. ¿Qué propones?, le pregunté. Ernesto sonrió por primera vez desde que había llegado. Era una sonrisa que no me gustó nada, pero que me dio esperanza. Vamos a darles una lección que nunca van a olvidar, me dijo. Pero necesito que confíes en mí completamente. Y necesito que seas más fuerte de lo que has sido nunca. En ese momento, escuché pasos en las escaleras. Mauricio y Cecilia bajaban, probablemente para almorzar y esperar que yo les sirviera la comida como todos los días. ¿Estás lista para empezar a actuar?, me susurró Ernesto. Asentí con la cabeza. Por primera vez en 5 años, me sentía respaldada. Ya no estaba sola contra ellos. Mauricio entró a la cocina y se detuvo en seco al ver a Ernesto sentado en la mesa. ¿Qué hace él aquí?, preguntó con desconfianza. Ernesto es mi abogado, respondí con una calma que me sorprendió. Vino a asesorarme sobre los préstamos que sacaste a mi nombre sin mi autorización. La cara de Mauricio se puso pálida instantáneamente. Cecilia apareció detrás de él, y al escuchar mis palabras, se quedó petrificada en la entrada de la cocina. Abogado, balbuceó Mauricio. Mamá, no necesitas abogados. Somos familia. Podemos resolver esto entre nosotros. Al contrario, intervino Ernesto con voz profesional. Cuando alguien comete fraude de identidad, la familia es lo último que importa. Lo que importa es la ley. Fraude, gritó Cecilia. Mauricio no cometió ningún fraude. Él es su hijo. Tiene derecho. Ernesto la miró con esa expresión fría que seguramente había usado durante años en los tribunales. Señora, nadie tiene derecho a firmar préstamos con la identidad de otra persona, sin importar el parentesco. Eso se llama usurpación de identidad y está penado con prisión. Prisión. La palabra flotó en el aire como una bomba a punto de explotar. Vi cómo Mauricio tragaba saliva, finalmente entendiendo que sus acciones tenían consecuencias reales. Pero mamá, me dijo con voz suplicante, no me vas a meter a la cárcel. Soy tu hijo. Todo lo que hice fue por nosotros, por la familia. Todo lo que hiciste, le respondí levantándome lentamente, fue robarme. Y los ladrones van a la cárcel, sin importar cómo se apelliden. No puedes hacernos esto, gritó Cecilia con una desesperación que jamás había mostrado antes. Somos tu familia, la única familia que tienes. Ernesto se puso de pie con la autoridad de alguien que había pasado 40 años defendiendo casos en los tribunales. Su presencia llenaba la cocina de una energía que mis propios familiares nunca habían respetado. Señora Cecilia, le dijo con voz firme, le sugiero que baje la voz. Estamos hablando de delitos federales. Cada palabra que digan puede ser usada en su contra si esto llega a juicio. Juicio, murmuró Mauricio, y por primera vez en años vi miedo real en sus ojos. Mamá, por favor. No puede ser tan grave. Solo eran unos préstamos pequeños. $8,500 no es un préstamo pequeño, intervine. Es más dinero del que he visto junto en toda mi vida. Es el equivalente a 3 años de mi pensión completa. Ernesto abrió su maletín y sacó una carpeta con documentos que había traído de su casa. Durante sus años como abogado, siempre mantenía formularios legales básicos en caso de emergencias. Paulina me ha autorizado a representarla legalmente, anunció.
Lo primero que vamos a hacer es presentar una denuncia formal en la policía por usurpación de identidad. Después vamos a contactar con todos los bancos para reportar el fraude. Esperen, gritó Mauricio levantando las manos como si pudiera detener la realidad. Podemos arreglar esto. Yo voy a buscar trabajo. Voy a pagar todo. ¿Con qué dinero?, preguntó Ernesto sin piedad. Llevas 2 años sin trabajar. No tienes ingresos, no tienes ahorros, no tienes propiedades a tu nombre. Exactamente cómo planeas pagar $8.500. Cecilia se acercó a mí con lágrimas que parecían reales por primera vez en 5 años. Suegra, por favor, me suplicó. Si Mauricio va a la cárcel, yo me quedo sola. No tengo a dónde ir. No tengo familia. Usted es todo lo que tengo. Era el mismo chantaje emocional de siempre, pero esta vez no funcionó, porque ahora tenía a alguien a mi lado que me recordaba cuál era la realidad. Debiste pensar en eso antes de gastarte mi dinero en vestidos y caprichos, le respondí. Debiste pensar en eso antes de planear mandarme a un asilo para quedarte con mi casa. Se quedó boquiabierta. No esperaba que yo supiera sobre su conversación. ¿Cómo?, comenzó a preguntar. Escuché todo, le dije. Su plan para que yo perdiera la casa en el embargo. Su plan para declararme incapaz. Su plan para comprar mi propiedad por centavos en un remate judicial. Mauricio se desplomó en una silla, finalmente entendiendo que había perdido. Ya no podía negar nada. Ya no podía manipularme con lágrimas falsas o promesas vacías. Mamá, murmuró. Nunca pensé que llegaría tan lejos. Solo quería tener una vida mejor. ¿Una vida mejor a costa de la mía?, le pregunté. Una vida mejor mandándome a un asilo mientras tú vivías en la casa que yo pagué con 40 años de trabajo. Ernesto interrumpió el momento dramático con la frialdad profesional que la situación requería. Tenemos que ir a la comisaría ahora mismo, me dijo. Mientras más tiempo esperemos, más difícil será demostrar el fraude. Los bancos necesitan la denuncia oficial para empezar la investigación. No, gritó Cecilia aferrándose a mi brazo. Por favor, denos una oportunidad. Podemos cambiar. Ernesto la miró con desprecio. Señora, ustedes han tenido 5 años de oportunidades. 5 años viviendo gratis en esta casa, comiendo gratis, gastando dinero que no era suyo. La señora Paulina les dio todas las oportunidades del mundo. Pero somos familia, insistió Mauricio con voz quebrada. La familia perdona. La familia se ayuda. La familia no roba, le respondí con una firmeza que me sorprendió a mí misma. La familia no miente. La familia no planea la destrucción de sus propios miembros. Me dirigí hacia la puerta, seguida por Ernesto. Pero antes de salir, me volteé para mirarlos por última vez como la madre que había sido durante 45 años. Tienen hasta que yo regrese de la comisaría para empacar sus cosas y salir de mi casa, les dije. Si cuando regrese siguen aquí, voy a llamar a la policía para que los saquen por allanamiento. Mamá, gritó Mauricio. No puedes echarnos así. No tenemos a dónde ir. Debieron pensar en eso antes, le respondí desde la puerta. Ahora son adultos. Arréglenselas solos. El camino a la comisaría fue silencioso. Ernesto manejaba su auto viejo pero bien cuidado, mientras yo miraba por la ventana las calles del barrio donde había vivido toda mi vida adulta. Todo se veía igual, pero yo me sentía completamente diferente. ¿Estás segura de esto?, me preguntó Ernesto cuando estábamos a punto de llegar. Más segura que nunca, le respondí. Por primera vez en 5 años, estoy haciendo lo correcto. En la comisaría, un policía joven nos atendió con la paciencia de alguien acostumbrado a dramas familiares. Ernesto explicó la situación con términos legales precisos, mientras yo firmaba documentos que oficializaban mi denuncia. Señora, me dijo el policía, entiendo que esto es difícil porque involucra a su hijo. ¿Está completamente segura de que quiere proceder con los cargos? Oficial, le respondí. Si mi hijo hubiera robado $8.500 de la casa de un extraño, usted le preguntaría al extraño si está seguro de querer proceder. El policía sonrió levemente. No, señora. Tiene razón. Entonces trate este caso exactamente igual, le dije.
Un ladrón es un ladrón, sin importar su apellido. Cuando salimos de la comisaría, ya era media tarde. Habíamos estado ahí 3 horas llenando formularios, dando declaraciones y poniendo en marcha la maquinaria legal que cambiaría nuestras vidas para siempre. ¿Quieres que te acompañe a casa?, me preguntó Ernesto. Por favor, le respondí. No sé qué voy a encontrar. El regreso a casa fue tenso. Parte de mí esperaba encontrar la casa vacía, con Mauricio y Cecilia ya empacados y listos para irse. Pero otra parte de mí sabía que no sería tan fácil. Los parásitos no sueltan a su víctima sin una última pelea. Cuando llegamos, vi que el auto de Mauricio seguía en la entrada. Las luces de la casa estaban encendidas, y se escuchaban voces agitadas desde adentro. «Siguen aquí», murmuré. «Era de esperarse», me dijo Ernesto. «Pero ahora las reglas del juego han cambiado. Ya no está sola». Abrí la puerta principal y encontré un espectáculo que jamás había visto en mi casa. Mauricio estaba gritando por teléfono, mientras Cecilia lloraba histéricamente en el sofá. Había ropa tirada por el suelo, platos rotos en la cocina, y un ambiente de caos total. «Naila», gritaba Mauricio al teléfono. «Necesito que me ayudes. Mi madre se volvió loca. Quiere meterme a la cárcel». Naila, su prima, la que supuestamente tenía contactos en servicios sociales para declararme incapaz. Seguramente la estaba llamando para acelerar ese plan diabólico. Ernesto no perdió tiempo. Se acercó directamente a Mauricio y le quitó el teléfono de las manos. «La conversación terminó», le dijo con autoridad. «Y ustedes también». «Devuélveme mi teléfono», gritó Mauricio intentando recuperarlo. «Su teléfono va a ser evidencia», le respondió Ernesto guardándoselo en el bolsillo. «Todas las llamadas que hagan desde ahora pueden ser usadas para incriminarlos más». Cecilia se levantó del sofá como una furia. «Ustedes no pueden tratarnos así», me gritó. «Esta también es nuestra casa. Hemos vivido aquí 5 años». 5 años como invitados, le recordé. Invitados que se quedaron más tiempo del debido. «Suegra», me suplicó con un dramatismo exagerado. «Piénselo bien. Sin nosotros se va a quedar completamente sola. Una mujer de su edad. Puede pasarle cualquier cosa». Era el último intento de manipulación. El miedo a la soledad que había sido mi punto débil durante años. Pero esta vez, miré alrededor de mi casa destruida, vi a estas 2 personas que habían convertido mi hogar en un infierno, y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. «Prefiero estar sola que mal acompañada», les dije con una sonrisa. «Y ustedes han sido la peor compañía que he tenido en mi vida». «Tienes 1 hora para empacar y largarte», les grité con una fuerza que no sabía que tenía. 1 hora. Y si no se van, llamo a la policía por allanamiento de morada. Mauricio me miró como si acabara de convertirme en un monstruo. Durante 45 años había sido la madre sumisa, la que cedía, la que perdonaba todo. Pero esa mujer había muerto en la comisaría, cuando firmé la denuncia por fraude. «Estás cometiendo un error terrible», me gritó. «Cuando te quedes sola y enferma, no vengas a rogar que volvamos». «No te preocupes», le respondí con una calma helada. «Prefiero morirme sola antes que vivir un día más con ustedes». Cecilia se aferró al brazo de Mauricio como si fuera su salvavidas en un naufragio. «Amor, haz algo», le suplicó. «No podemos ir a la calle así. No tenemos dinero. No tenemos a dónde ir». «Debieron pensar en eso antes de robarme», les dije sin una pizca de compasión. 50 minutos, agregué mirando el reloj de la cocina. Ernesto se quedó a mi lado como un guardaespaldas silencioso. Su sola presencia les recordaba que ya no estaban tratando solo conmigo. Ahora había testigos. Ahora había consecuencias legales. Ahora había alguien que me defendía. Mauricio subió las escaleras como un toro furioso, azotando las puertas y maldiciendo en voz alta. Cecilia lo siguió llorando dramáticamente, pero ya sus lágrimas no me conmovían. Había llorado demasiadas veces por ellos como para desperdiciar más compasión. «¿Cómo te sientes?», me preguntó Ernesto mientras escuchábamos el caos en el segundo piso. «Libre», le respondí sin dudar. «Por primera vez en 5 años, me siento libre». Los ruidos de arriba eran ensordecedores.
Estaban tirando cosas, arrastrando maletas, gritándose entre ellos. Probablemente destruyendo todo lo que podían antes de irse, como una última venganza infantil. Déjalos, me dijo Ernesto cuando empecé a dirigirme hacia las escaleras. Que rompan lo que quieran. Son solo objetos. Tu dignidad vale más que cualquier cosa material. Tenía razón. Durante años había cuidado cada objeto de esta casa como si fuera un tesoro. Pero ahora entendía que los verdaderos tesoros eran la paz mental, el respeto propio, y la libertad de vivir sin miedo a las manipulaciones de otros. 20 minutos después, comenzaron a bajar con maletas y bolsas. Mauricio cargaba una televisión pequeña que tenía en su cuarto, mientras Cecilia arrastraba 2 maletas enormes llenas de la ropa que había comprado con mi dinero. Nos llevamos lo que es nuestro, me dijo Mauricio desafiante. Llévense lo que quieran, le respondí. Pero sepan que todo lo que se lleven va a ser reportado como parte del robo en la investigación policial. Se detuvo en seco. No había pensado en eso. No puedes reportar nuestra ropa personal, protestó Cecilia. Ropa comprada con dinero robado, le corrigió Ernesto. Técnicamente, todo lo que compraron con los préstamos fraudulentos es evidencia del delito. Vi cómo se miraron entre ellos, calculando rápidamente qué convenía llevarse y qué era mejor dejar. La codicia luchando contra el miedo a las consecuencias legales. Finalmente optaron por llevarse solo lo básico, ropa, algunos documentos personales, y los teléfonos. Todo lo demás lo dejaron, incluyendo el auto que estaba a mi nombre pero que ellos habían estado usando como si fuera suyo. Las llaves del auto, les dije extendiendo la mano. Es nuestro auto, protestó Mauricio. Está a mi nombre, le recordé. Revisa los papeles si quieres. Ernesto sacó su teléfono. ¿Llamo a la policía para que vengan a mediar?, preguntó. Mauricio me tiró las llaves con tanta fuerza que rebotaron en el suelo. Esto no se va a quedar así, me gritó desde la puerta. Vas a pagar por lo que nos estás haciendo. Ya pagué, le respondí. Pagué durante 5 años. Ahora les toca pagar a ustedes. Cecilia se volvió hacia mí con una última súplica desesperada. Suegra, por favor, reconsidérelo. Somos su familia. La única familia que tiene. La familia no se roba entre sí, le dije por última vez. Y ustedes nunca fueron mi familia. Fueron mis inquilinos. Inquilinos que nunca pagaron renta. Cerraron la puerta con un golpe que hizo temblar toda la casa. A través de la ventana los vi subirse a un taxi que habían llamado, cargando sus maletas como refugiados de su propia avaricia. Cuando el taxi desapareció en la esquina, me quedé parada en la sala, rodeada del silencio más hermoso que había escuchado en años. Era un silencio sin gritos, sin exigencias, sin manipulaciones. Era el silencio de la libertad. ¿Cómo te sientes ahora?, me preguntó Ernesto. Me senté en mi sofá favorito, el que durante 5 años había sido territorio de Cecilia mientras ella veía televisión todo el día. Como si hubiera recuperado mi casa, le dije. Como si hubiera recuperado mi vida. Ernesto se sentó frente a mí con una expresión seria. Paulina, esto apenas comienza, me advirtió. Van a intentar volver. Van a buscar la manera de manipularte. Y cuando el caso legal avance, van a presionarte para que retires los cargos. No voy a retirar nada, le dije con determinación. Que enfrenten las consecuencias de sus actos. También van a intentar vengarse, continuó. Van a hablar mal de ti con otros familiares. Van a inventar historias para hacerte quedar como la villana. Me encogí de hombros. Durante años había vivido preocupada por lo que otros pensaran de mí. Pero ahora entendía que la opinión de la gente que no conocía mi realidad simplemente no importaba. Que digan lo que quieran, le respondí. Yo sé la verdad. Y tú también. Ernesto sonrió con aprobación. Esa es la actitud correcta, me dijo. Pero necesitas estar preparada para lo que viene. Los próximos meses van a ser difíciles. Caminé hasta la ventana y miré el jardín que mi esposo había plantado. Las flores seguían ahí, creciendo sin pedir permiso a nadie, floreciendo sin importar las tormentas que hubieran pasado. Ernesto, le dije sin voltearme, durante 5 años viví en mi propia casa sintiéndome como una intrusa. Trabajé hasta quebrarme las manos para mantener a 2 adultos que me trataban como su empleada personal.
Acepté humillaciones, robos y faltas de respeto porque tenía miedo de quedarme sola. Me volteé para mirarlo. Pero ahora estoy sola, y no tengo miedo. Estoy sola y me siento más acompañada que nunca. El teléfono sonó interrumpiendo el momento. Era un número desconocido. «Señora Paulina», preguntó una voz femenina que no reconocí. «Habla Naila, la prima de Mauricio. Necesito hablar con usted urgentemente». Naila, la prima que supuestamente tenía contactos en servicios sociales. La que iba a ayudar a declararme incapaz. Seguramente Mauricio la había llamado para que intentara convencerme de retirar los cargos. «No tengo nada que hablar con usted», le respondí. «Señora, por favor», insistió. «Lo que está haciendo está mal. Mauricio es su hijo. No puede mandarlo a la cárcel por unos préstamos familiares». «Los préstamos familiares se piden con permiso», le dije. «Lo que hizo Mauricio se llama fraude. Y los delincuentes van a la cárcel». «Pero señora, piénselo bien», continuó Naila con un tono manipulador. «Una mujer de su edad, sola en esa casa tan grande. Puede pasarle cualquier cosa. Puede enfermarse, puede caerse, puede tener un accidente. ¿Quién la va a cuidar?». Era la misma manipulación emocional de siempre. El miedo a la vejez, a la enfermedad, a la soledad. Los mismos argumentos que habían funcionado durante años para mantenerme callada. «Naila», le dije con una voz que me sorprendió por su firmeza. «Si mi hijo hubiera querido cuidarme en mi vejez, habría empezado por no robarme. Los ladrones no cuidan a nadie. Solo se cuidan a sí mismos». «Pero es que ustedes no entienden», gritó perdiendo la compostura. «Mauricio está desesperado. No tiene trabajo. No tiene dinero. Va a terminar en la calle». «Debió pensar en eso antes de convertirse en un criminal», le respondí. «Usted es una madre desnaturalizada», me gritó finalmente mostrando su verdadera cara. «¿Qué clase de madre manda a su propio hijo a la cárcel?». «Una madre que se respeta a sí misma», le dije, y colgué el teléfono. Ernesto había escuchado toda la conversación con una sonrisa de orgullo. «Muy bien manejado», me felicitó. «Ya están empezando la campaña de presión psicológica». «¿Y va a empeorar?», le pregunté. «Mucho», me advirtió. «Pero tú ya demostraste que puedes con todo». El teléfono no dejó de sonar durante toda la noche. Números desconocidos, llamadas silenciosas, mensajes de voz llenos de insultos o súplicas dramáticas. Mauricio había puesto en marcha toda su red de conocidos para presionarme a retirar los cargos. «Señora Paulina», decía una voz masculina en uno de los mensajes, «soy Jorge, amigo de Mauricio. Lo que está haciendo está muy mal. Un hijo puede cometer errores, pero usted como madre tiene que perdonar». Borré el mensaje sin terminarlo de escuchar. Durante años había escuchado las mismas palabras: tienes que perdonar, tienes que entender, tienes que sacrificarte. Como si ser madre significara ser tonta. Como si el amor maternal fuera sinónimo de masoquismo. A las 2 de la madrugada, alguien tocó mi puerta con golpes insistentes. Me asomé por la ventana y vi a Cecilia parada bajo la luz del porche, empapada por la lluvia que había comenzado a caer. «Suegra», gritaba hacia la ventana. «Por favor, abra la puerta. Necesito hablar con usted». No abrí. En lugar de eso, llamé a Ernesto. «Cecilia está en mi puerta», le susurré al teléfono. «Está gritando y no se va». «No abras bajo ninguna circunstancia», me advirtió. «Si sigue molestando, llama a la policía. Ahora cualquier contacto que tengan contigo puede ser considerado intimidación de testigos». Cecilia siguió golpeando y gritando durante 20 minutos más. Lloraba, suplicaba, me insultaba, amenazaba con matarse si no abría la puerta. El drama completo de una persona acostumbrada a conseguir todo con manipulación emocional. Finalmente se fue cuando comenzaron a encenderse las luces en las casas vecinas. No quería que la vieran haciendo el ridículo en público. Al día siguiente, Ernesto llegó temprano con café y pan dulce para desayunar. «¿Cómo pasaste la noche?», me preguntó viendo mis ojeras. «Sobreviví», le respondí. «Pero creo que esto apenas está empezando». «Por eso vine tan temprano», me dijo. «Tenemos que ir al banco a reportar oficialmente el fraude».
Con la denuncia policial ya podemos empezar el proceso para anular los préstamos. Mientras nos preparábamos para salir, el teléfono sonó otra vez. Esta vez era un número que sí reconocí, mi hermana Rosaura, que vivía en otra ciudad y a quien no había visto en 2 años. Paulina, me dijo con voz preocupada, Mauricio me llamó llorando. Me contó que lo echaste de la casa y que lo vas a meter a la cárcel. ¿Qué está pasando? Por supuesto que Mauricio la había llamado. Seguramente le había contado una versión muy diferente de la historia, pintándose como la víctima inocente de una madre cruel. Rosaura, le dije con paciencia, Mauricio te contó que robó $8,500 de mi pensión. ¿Qué? Preguntó confundida. Me dijo que habían tenido una discusión familiar, pero no mencionó nada de dinero. Te contó que sacó 5 préstamos a mi nombre sin mi autorización. Silencio del otro lado de la línea. Te contó que planeaba que yo perdiera la casa para el comprarla barata en un remate. Paulina, murmuró mi hermana, ¿estás segura de eso? Completamente segura, le respondí. Y tengo las pruebas. Pero hermana, me dijo con voz suplicante, es tu hijo. Los hijos cometen errores. La familia se perdona. Ahí estaba otra vez. La misma presión social de siempre. La idea de que las madres tenemos que aguantar cualquier abuso porque es nuestro hijo. Como si haber dado a luz nos convirtiera en esclavas de por vida. Rosaura, le dije con firmeza, si un extraño me robara $8,500, me dirías que lo perdonara. No, pero... Entonces no me pidas que perdone a un ladrón solo porque salió de mi vientre, la interrumpí. El amor de madre tiene límites. Y Mauricio los cruzó todos. Mi hermana suspiró profundamente. ¿Qué vas a hacer entonces? Lo que debí hacer hace 5 años, le respondí. Defenderme. Después de colgar, Ernesto y yo nos dirigimos al banco. El gerente nos recibió con la seriedad que el caso ameritaba. Cuando vio la denuncia policial y escuchó los detalles del fraude, su expresión se endureció. Señora Paulina, me dijo, lamento mucho que haya pasado por esto. El fraude de identidad familiar es más común de lo que la gente piensa, pero no por eso es menos grave. Revisó mi historial crediticio en la computadora y su cara se puso cada vez más seria. Aquí están los 5 préstamos, me explicó mostrándome la pantalla. Todos fueron solicitados en línea, con sus datos personales, pero desde direcciones IP diferentes. Claramente no fueron hechos por usted. ¿Qué significa eso?, pregunté. Que tenemos evidencia técnica del fraude, intervino Ernesto. Los registros electrónicos van a demostrar que usted no hizo esas solicitudes. El gerente asintió. Vamos a proceder inmediatamente a anular estos préstamos y a transferir la deuda al nombre de la persona que realmente lo solicitó. También vamos a reportar el caso a las autoridades financieras para que Mauricio no pueda volver a usar su identidad. Por primera vez en meses, sentí que las cosas se estaban acomodando a mi favor. La ley estaba de mi lado. Los expertos estaban de mi lado. Ya no era solo mi palabra contra la de mi hijo. Cuando salimos del banco, Ernesto me propuso ir a almorzar para celebrar este primer triunfo. Fuimos a un restaurante pequeño donde servían comida casera, el tipo de lugar donde me sentía cómoda. ¿Sabes qué es lo que más me sorprende de todo esto?, me dijo mientras comíamos. ¿Qué?, le pregunté. Lo fuerte que eres, me respondió. Durante años pensé que eras una mujer sumisa, pero ahora veo que simplemente estabas eligiendo tus batallas. Y cuando decidiste pelear, peleaste como una guerrera. Sus palabras me llenaron de una satisfacción que no había sentido en años. Durante tanto tiempo me había visto a mí misma como una víctima débil e indefensa. Pero ahora entendía que había sido fuerte todo el tiempo. Solo que había estado usando mi fuerza para sostener a otros en lugar de defenderme a mí misma. Después del almuerzo, regresamos a mi casa. Al doblar la esquina, vimos algo que nos hizo frenar abruptamente. El auto de Mauricio estaba estacionado frente a mi casa. Él y Cecilia estaban parados en el jardín delantero, hablando con 2 mujeres que no reconocí. ¿Quiénes son?, murmuré. Ernesto entrecerró los ojos. Parece que trajeron refuerzos, me dijo. Vamos a ver qué están tramando ahora. Nos acercamos lentamente. Una de las mujeres era mayor, tal vez de mi edad, con ropa elegante y una actitud autoritaria.
La otra era más joven, llevaba una carpeta en las manos y vestía como una funcionaria pública. Cuando me vieron llegar, Mauricio se acercó corriendo. «Mamá», me gritó con falsa alegría. «Mira, te traje ayuda». La mujer mayor se acercó con una sonrisa condescendiente. «Señora Paulina», me dijo con voz melosa, «soy la doctora Ramírez, geriatra. Su hijo me llamó porque está muy preocupado por su salud mental». Mi sangre se heló. Habían traído a una doctora para declararme loca. Era exactamente lo que había escuchado que planeaban hacer. La mujer más joven se adelantó. «Y yo soy la licenciada Torres, de Servicios Sociales», me dijo mostrándome una identificación. «Venimos a hacer una evaluación de su capacidad para vivir sola a su edad». Ernesto se puso inmediatamente frente a mí como un escudo protector. «Señoras», les dijo con autoridad, «soy el abogado de la señora Paulina. Cualquier evaluación médica o social requiere su consentimiento por escrito. Y ella no ha firmado nada». La doctora lo miró con irritación. «Joven», le dijo con desprecio, «cuando hay riesgo para la seguridad de una persona mayor, no necesitamos consentimiento. Podemos proceder con una evaluación de emergencia». «¿Cuál emergencia?», preguntó Ernesto. «La señora Paulina está perfectamente bien. Acaba de salir del banco manejando sus propios asuntos financieros». Mauricio se acercó a la doctora. «Doctora, por favor», le dijo con voz dramática. «Mi madre está actuando de manera irracional. Echó a su propia familia de la casa. Nos denunció por cosas que no son ciertas. Claramente está sufriendo demencia senil». Cecilia asintió vigorosamente. «Exacto, doctora. Antes era una mujer dulce y comprensiva. Ahora está agresiva, paranoica, y nos acusa de cosas terribles sin pruebas. Era un plan perfecto. Si me declaraban incapaz, todos los préstamos fraudulentos quedarían como válidos porque yo habría sido considerada incapaz al momento de hacer las denuncias. Mauricio recuperaría el control de mis finanzas y mi casa. Pero habían cometido un error. Habían subestimado a Ernesto. Doctora Ramírez», le dijo con una sonrisa fría, «antes de proceder con cualquier evaluación, me gustaría ver su licencia médica y la orden judicial que autoriza esta intervención». La doctora Ramírez se puso visiblemente nerviosa cuando Ernesto le pidió sus credenciales. Comenzó a buscar en su bolso con manos temblorosas, mientras la licenciada Torres miraba a Mauricio con una expresión de «esto no era parte del plan». «Por supuesto que tengo mi licencia», murmuró la doctora, «pero no la cargo siempre conmigo». «Qué extraño», comentó Ernesto con sarcasmo. «Un médico haciendo evaluaciones domiciliarias sin su identificación profesional. Y usted, licenciada Torres», se dirigió a la otra mujer, «¿puede mostrarme la orden judicial que autoriza esta evaluación forzosa?». La licenciada Torres se puso pálida. «Bueno, es que el hijo nos llamó reportando una emergencia familiar», balbuceó. «¿Una emergencia?», preguntó Ernesto alzando la voz. «¿Cuál emergencia? La señora Paulina está perfectamente bien, manejando sus propios asuntos, tomando decisiones racionales sobre su vida y su propiedad». Mauricio intervino desesperadamente. «La emergencia es que echó a su familia de la casa», gritó. «Eso no es normal. Una madre no hace eso». «Una madre sí hace eso», le respondí con voz firme, «cuando descubre que sus hijos la están robando». La doctora Ramírez me miró con condescendencia. «Señora Paulina», me dijo con tono paternalista, «entiendo que puede haber malentendidos familiares, pero a su edad es normal que se confunda con los números, con las fechas, con las responsabilidades económicas». «No estoy confundida», la interrumpí. «Tengo 70 años. No soy idiota. Y sé perfectamente que mi hijo robó $8.500 de mi pensión». Ernesto sacó su teléfono. «Señora doctora», le dijo, «si realmente es médico colegiado, no le importará que verifique su licencia con el colegio médico, ¿verdad?». La mujer retrocedió inmediatamente. «No, no es necesario», murmuró. «Creo que hubo un malentendido. Tal vez deberíamos reagendar esta evaluación para otro momento». «No habrá otro momento», declaró Ernesto. «Y si vuelven a molestar a la señora Paulina sin orden judicial, los voy a denunciar por ejercicio ilegal de la medicina y usurpación de funciones públicas».
Las dos mujeres se miraron entre ellas, claramente calculando si valía la pena seguir con la farsa. Mauricio las presionaba con la mirada, pero ellas ya habían entendido que el plan había fracasado. «Creo que mejor nos vamos», dijo la licenciada Torres dirigiéndose hacia un auto estacionado más adelante. «Esperen», gritó Cecilia. «Ustedes vinieron a ayudarnos. No pueden irse así». Pero las dos mujeres ya caminaban rápidamente hacia su vehículo, claramente queriendo escapar de una situación que se había salido de control. Cuando se fueron, Mauricio se quedó parado en mi jardín con una expresión de derrota absoluta. Su gran plan para declararme incapaz había fallado estrepitosamente. «Mauricio», le dije con una calma que me sorprendió, «es la última vez que pones un pie en mi propiedad. La próxima vez que vengas sin autorización, llamo a la policía por allanamiento». «Mamá», me suplicó con lágrimas reales por primera vez en años. «Por favor. Estamos durmiendo en el auto. No tenemos dinero para un hotel. No tenemos a dónde ir». «Debieron pensar en eso antes de robarme», le respondí sin una pizca de compasión. Cecilia se acercó arrastrando los pies, con una humildad que jamás había mostrado antes. «Suegra», murmuró, «entiendo que esté enojada. Entiendo que hayamos cometido errores. Pero por favor, denos una última oportunidad. Podemos cambiar». «¿Errores?», repetí incrédula. ¿Robar $8.500 es un error? ¿Planear mandarme a un asilo es un error? ¿Traer doctores falsos para declararme loca es un error?» «No eran doctores falsos», protestó Mauricio. «Era solo para que alguien te evaluara, para que vieras que estás actuando irracionalmente». Ernesto se rió con desdén. «Mauricio, esa mujer no era doctora. Era una actriz barata que tu prima Naila contrató para fingir ser médico. Y la otra tampoco era de servicios sociales. Eran estafadoras, igual que tú». La cara de Mauricio se descompuso completamente. Su último plan había sido descubierto, y ahora hasta él se daba cuenta de lo patético que había llegado a ser. «¿Sabes qué es lo más triste de todo esto?», le dije mirándolo directamente a los ojos. «No es que me hayas robado. No es que hayas mentido. Lo más triste es que prefieres destruir a tu propia madre antes que conseguir un trabajo. No es tan fácil conseguir trabajo a mi edad», me gritó con desesperación. «Yo conseguí trabajo a los 70 años», le recordé, «cosiendo 12 horas diarias para mantenerlos a ustedes. Pero claro, eso requiere dignidad. Y la dignidad no se puede comprar con dinero robado». Cecilia comenzó a llorar de nuevo, pero ya sus lágrimas me parecían tan falsas como todo lo demás en ella. «Suegra, por favor», me suplicó. «Solo necesitamos unos días para encontrar un lugar. Después no la molestamos más». «No», le respondí categóricamente. Se acabaron los unos días más. Se acabaron las segundas oportunidades. Se acabó todo. Ernesto se acercó a ellos con autoridad. «Ya escucharon», les dijo. «Retírense inmediatamente o llamo a la policía». Mauricio me miró con una mezcla de odio y desesperación que jamás había visto en su cara. «Esto no se va a quedar así», me amenazó. «Vas a pagar por lo que nos estás haciendo». «Ya pagué», le respondí tranquilamente. «Pagué durante 5 años. Ahora les toca pagar a ustedes». Se fueron caminando hacia su auto viejo, cargando las pocas pertenencias que habían logrado sacar de mi casa. Los vi alejarse por el espejo retrovisor del auto de Ernesto, dos figuras derrotadas que finalmente enfrentaban las consecuencias de sus actos. «¿Cómo te sientes?», me preguntó Ernesto cuando entramos a la casa. «Cansada», admití. «Pero también aliviada. Cada vez que los enfrento, se vuelve más fácil». Nos sentamos en la sala, en el mismo lugar donde todo había comenzado con aquella frase explosiva durante el almuerzo. Pero ahora la sala se sentía diferente. Se sentía mía otra vez. «Paulina», me dijo Ernesto con seriedad, «lo que intentaron hacer hoy fue muy grave. Esas mujeres podrían haber firmado papeles declarándote incapaz sin autorización legal. ¿Y qué habría pasado entonces? Habrías perdido el control de tus finanzas, de tu casa, de tu vida», me explicó. «Te habrían internado en un asilo contra tu voluntad, y Mauricio habría quedado como tu tutor legal.
La magnitud de lo que había estado a punto de pasar me golpeó como una bofetada. Mi propio hijo había estado a centímetros de robarme no solo mi dinero, sino mi libertad completa. Pero fracasaron, continuó Ernesto con una sonrisa. Y ahora tenemos más evidencia de sus intenciones criminales. El teléfono sonó interrumpiendo nuestras reflexiones. Era un número de la comisaría. Señora Paulina, dijo el oficial que había tomado mi denuncia, tenemos novedades sobre su caso. ¿Puede venir mañana a declarar? Encontramos más préstamos fraudulentos en otros bancos. Mi corazón se aceleró. ¿Más préstamos? Sí, señora. Al parecer, su hijo ha estado usando su identidad durante más tiempo del que pensábamos. El total de la deuda fraudulenta asciende a $15,000. $15,000. Casi 5 años de mi pensión completa. Mi hijo no solo me había robado, me había destruido financieramente de manera sistemática y calculada. Estaré ahí mañana temprano, le dije con voz firme. Cuando colgué, Ernesto me miró con preocupación. Más dinero. $15,000 en total, le dije sintiendo como la rabia crecía en mi pecho. $15,000 que robó mientras yo trabajaba como una esclava para mantenerlo. Paulina, me dijo Ernesto tomándome de las manos, sé que esto duele. Sé que es tu hijo. Pero tienes que entender que lo que él hizo no tiene perdón. No hay amor maternal que justifique tanto abuso. Tenía razón. Durante 70 años había creído que el amor de madre significaba sacrificarse infinitamente por los hijos. Pero ahora entendía que el verdadero amor también incluía poner límites. También incluía enseñar consecuencias. También incluía defenderse cuando era necesario. No voy a retroceder, le dije con determinación. Sin importar lo que pase. Sin importar quién me presione. Sin importar cuánto llore o suplique. ¿Estás segura? Más segura que nunca, le respondí. Mi hijo eligió ser un criminal. Ahora tiene que enfrentar lo que esa elección significa. Al día siguiente, en la comisaría, el oficial me mostró una carpeta llena de documentos que me dejaron sin aliento. No solo eran más préstamos. También había tarjetas de crédito a mi nombre, cuentas bancarias que jamás había autorizado, y hasta un préstamo hipotecario que Mauricio había intentado sacar contra mi casa. Señora Paulina, me explicó el detective, su hijo llevaba 3 años usando su identidad de manera sistemática. Esto no fue un error o un momento de desesperación. Fue un plan premeditado para robarle todo lo que tenía. Ernesto revisaba los documentos con expresión cada vez más seria. Esto es mucho peor de lo que pensábamos, murmuró. Paulina, tu hijo no solo te robó dinero, te convirtió en su víctima de identidad durante años. ¿Qué significa eso legalmente?, pregunté con la voz quebrada. Significa que enfrenta cargos federales, respondió el detective. Fraude de identidad, falsificación de documentos, apropiación indebida. Estamos hablando de entre 5 y 10 años de prisión. 10 años. Mi hijo podría pasar 10 años en la cárcel por lo que me había hecho. Parte de mí se sentía aliviada de que finalmente fuera a pagar por sus crímenes. Pero otra parte, esa parte maternal que nunca muere completamente, se quebró un poco más. Señora, continuó el detective, también encontramos evidencia de que planeaba vender su casa. Tenemos correos electrónicos donde contacta a agentes inmobiliarios preguntando por el valor de la propiedad. ¿Cómo iba a vender mi casa sin mi autorización? Con los documentos de incapacidad que intentó conseguir ayer, intervino Ernesto. Si hubiera logrado que la declararan incapaz, él habría tenido poder legal para vender todo a sus espaldas. Era un plan perfecto. Robarme la identidad financiera, declararme loca, vender mi casa y dejarme en un asilo sin un centavo. Todo mientras fingía ser el hijo preocupado que solo quería cuidar a su madre anciana. ¿Necesita más tiempo para pensarlo?, me preguntó el detective. Entiendo que es difícil procesar todo esto. No necesito más tiempo, le respondí con firmeza. Quiero que procedan con todos los cargos. Mi hijo eligió ser un criminal. Ahora tiene que enfrentar las consecuencias. Cuando salimos de la comisaría, Ernesto me propuso ir a caminar por el parque antes de regresar a casa. Necesitaba aire fresco y tiempo para procesar todo lo que había descubierto. ¿Te arrepientes de algo?, me preguntó mientras caminábamos entre los árboles.
Solo de una cosa, le respondí. De haber tardado tanto en defenderme. ¿Y de Mauricio? ¿No te arrepientes de denunciarlo? Me detuve frente a una fuente donde las madres llevaban a sus hijos pequeños a jugar. Había una mujer de mi edad cuidando a su nieto, un niño de unos 5 años que corría feliz alrededor del agua. ¿Sabes qué veo cuando miro a ese niño?, le dije a Ernesto. ¿Qué? Veo lo que pudo haber sido Mauricio, murmuré con tristeza. Un niño inocente, lleno de posibilidades, con una vida entera por delante para elegir entre el bien y el mal. ¿Y qué crees que pasó? Creo que lo malcrié, admití por primera vez. Después de que murió su padre, tenía tanto miedo de perderlo a él también que nunca le dije que no. Nunca le enseñé que las acciones tienen consecuencias. Nunca le mostré que el amor tiene límites. Ernesto me puso una mano en el hombro. Paulina, todos los padres cometen errores. Pero tú no eres responsable de las decisiones que él tomó como adulto. Lo sé, suspiré. Pero duele igual. Regresamos a casa al atardecer. Al doblar la esquina hacia mi calle, vimos algo que nos hizo detener el auto abruptamente. Había una ambulancia frente a mi casa, con las luces encendidas pero sin la sirena sonando. ¿Qué pasa?, murmuré preocupada. Nos acercamos corriendo. Mauricio estaba tirado en mi jardín delantero, aparentemente inconsciente, mientras Cecilia lloraba histéricamente al lado de los paramédicos. «Por favor», le gritaba a uno de los enfermeros. «Ayúdenlo». Se desmayó de la impresión. Un vecino se acercó a mí. «Paulina, llegaron hace 1 hora», me explicó. «El muchacho estaba gritando y golpeando tu puerta. De repente se desplomó. Su esposa dice que es por el estrés de que lo vas a meter a la cárcel». Era otro show, otra manipulación. Mauricio fingía estar enfermo para generar lástima y presión social. Era el mismo patrón de siempre. Cuando no conseguía lo que quería con gritos, recurría al drama y la victimización. Me acerqué a los paramédicos. «¿Qué tiene?», pregunté con la frialdad de alguien que ya conocía todas las estrategias de manipulación de su hijo. «Parece ser un episodio de ansiedad, señora», me respondió el paramédico. Su esposa dice que ha estado muy estresado por problemas familiares. «No es mi problema», le dije sin inmutarme. «Y este no es su domicilio. Estaba invadiendo propiedad privada». Cecilia se levantó como una furia. «¿Cómo puede ser tan fría?», me gritó. «Es su hijo. Está enfermo por culpa suya». «Está fingiendo», le respondí calmadamente. «Como siempre». En ese momento, Mauricio abrió los ojos lentamente, como si estuviera despertando de un coma profundo. Pero yo conocía esa actuación. La había visto durante su infancia cada vez que no quería ir al colegio. «Mamá», murmuró con voz débil. «¿Estás ahí?» «Estoy aquí», le respondí, esperando que salgas de mi propiedad. Los paramédicos se miraron entre ellos, claramente confundidos por mi falta de preocupación maternal. «Señora», me dijo uno de ellos, «su hijo está pidiendo por usted. Tal vez si hablan, él se calme y podamos llevarlo al hospital para una evaluación completa». «No tengo nada que hablar con él», declaré. «Y no necesita hospital. Necesita trabajo». Mauricio intentó incorporarse con dificultad exagerada. «Mamá», me dijo con voz quebrada, «siento mucho todo lo que pasó. Sé que cometí errores. Pero por favor, no me mandes a la cárcel. Te prometo que voy a devolverte todo el dinero». «¿Con qué dinero?», le pregunté. «Llevas 2 años sin trabajar». «Voy a conseguir trabajo», me suplicó. «Voy a trabajar día y noche hasta pagarte el último centavo». Ernesto se acercó a los paramédicos. «Oficiales», les dijo, «este hombre está bajo investigación policial por fraude. No vive en esta dirección. Está aquí sin autorización de la propietaria». Los paramédicos intercambiaron miradas preocupadas. No querían involucrarse en problemas legales. «Señora», me dijo el jefe del equipo, «¿quiere que llamemos a la policía?». «Sí», respondí sin dudar. «Quiero que lo saquen de mi propiedad». Mauricio se puso de pie de un salto, con una agilidad que contradecía completamente su supuesto desmayo. «Mamá, no», me gritó. «Por favor. Solo quería hablar contigo».
Ya hablamos, le dije. En el almuerzo, cuando me dijiste que ahora yo sola iba a pagar todos tus préstamos. Esa fue nuestra última conversación. Cecilia se interpuso entre nosotros. Suegra, por favor, me rogó. Mírelo. Está desesperado. Está enfermo. No puede ir a la cárcel en estas condiciones. Debió pensar en eso antes de convertirse en un criminal, le respondí. Los vecinos habían comenzado a salir de sus casas, atraídos por el escándalo. Mauricio se dio cuenta de que tenía audiencia y decidió hacer su actuación final. Se tiró al suelo dramáticamente, agarrándose el pecho. «Me duele el corazón», gritó. «Creo que me está dando un infarto». Los paramédicos corrieron hacia él con el equipo médico, pero yo no me moví ni un centímetro. «Es mentira», le dije a Ernesto en voz alta, para que todos escucharan. «Lleva haciendo lo mismo desde los 5 años». «¿Cómo puede estar tan segura?», me preguntó una vecina que había salido a mirar. «Porque lo conozco», le respondí. «Y porque los infartos reales no se anuncian gritando». Como si mis palabras hubieran sido una orden, Mauricio dejó de gritar y se quedó tirado en silencio, esperando a ver si su nueva estrategia funcionaba. Los paramédicos le revisaron los signos vitales y encontraron todo normal. Presión arterial perfecta, corazón latiendo con regularidad, respiración estable. «Señor», le dijo el paramédico con impaciencia, «está usted completamente bien. ¿Quiere ir al hospital para una evaluación psicológica?» «No», gritó Mauricio incorporándose otra vez. «Solo quiero hablar con mi madre». «Tu madre ya habló», intervino Ernesto. «Dijo que te fueras. Y si no lo haces, ella va a llamar a la policía». En ese momento llegó una patrulla. Alguien había llamado reportando disturbios en la vía pública. 2 oficiales se bajaron del auto y evaluaron la situación rápidamente. «¿Cuál es el problema aquí?», preguntó uno de ellos. «Este hombre está invadiendo mi propiedad», les expliqué. «Le he pedido que se vaya, pero se niega». El oficial miró a Mauricio, que seguía tirado en el suelo fingiendo estar enfermo. «Señor, ¿vive usted en esta dirección?» «Es la casa de mi madre», murmuró Mauricio. «Pero usted vive aquí actualmente». «No», admitió. «Entonces tiene que retirarse inmediatamente», le ordenó el oficial. «Si no lo hace por las buenas, lo vamos a arrestar por allanamiento». Mauricio finalmente entendió que había perdido. Su obra de teatro había fracasado. Sus manipulaciones ya no funcionaban. Su madre ya no era la mujer sumisa que podía controlar con lágrimas y dramas. Se levantó lentamente, derrotado por completa. «Esto no se va a quedar así», me murmuró al pasar a mi lado. «Tienes razón», le respondí. «Va a empeorar mucho más». 6 meses después, estaba sentada en la misma silla de la cocina donde todo había comenzado, pero mi vida era completamente diferente. Mauricio había sido condenado a 7 años de prisión por fraude agravado e identidad múltiple. Cecilia había desaparecido el día que dictaron la sentencia, probablemente buscando a su próxima víctima. La casa estaba silenciosa, pero ya no era el silencio opresivo de la tensión constante. Era el silencio dorado de la paz. Podía desayunar sin escuchar gritos. Podía ver televisión sin que nadie me cambiara el canal. Podía gastar mi dinero en lo que quisiera sin que nadie me reclamara. Ernesto tocó a la puerta como hacía todas las mañanas desde hacía 3 meses. Se había convertido en algo más que mi vecino y abogado. Se había convertido en mi compañero de vida, en el hombre que me había enseñado que el amor verdadero no duele, no roba, no manipula. «Buenos días, preciosa», me dijo entregándome un ramo de flores amarillas que había cortado de su jardín. «Buenos días, galán», le respondí con la sonrisa que había recuperado después de años de tenerla enterrada bajo el peso de la ingratitud. Desayunamos juntos mientras leíamos las noticias del periódico. Era una rutina simple, pero llena de una felicidad que jamás había experimentado durante mis 5 años de esclavitud familiar. «¿Sabes qué día es hoy?», me preguntó Ernesto mientras tomaba su café. «Martes», respondí confundida. «Es el día que cumples exactamente 1 año de haberte liberado», me dijo con una sonrisa. «1 año desde que dejaste el tenedor a un lado y dijiste, está bien, entonces lo haremos así, punto». Tenía razón.
Hacía exactamente un año que había tomado la decisión más difícil y más liberadora de mi vida. Un año desde que había elegido mi dignidad por encima del chantaje emocional. ¿Te arrepientes de algo?, me preguntó. Era la misma pregunta que me había hecho docenas de veces durante estos meses, y mi respuesta siempre era la misma. Solo me arrepiento de haber tardado tanto, le dije. De haber permitido 5 años de abuso antes de defenderme. El timbre sonó interrumpiendo nuestro desayuno. Era el cartero con una carta certificada. Cuando vi el remitente, mi corazón se aceleró. Era de la prisión donde estaba Mauricio. ¿Quieres que la abra yo?, me ofreció Ernesto. No, le dije tomando la carta. Puedo manejar lo que sea que tenga que decir. La abrí con manos firmes. Era una carta manuscrita de mi hijo, la primera comunicación que intentaba tener conmigo desde su condena. Querida mamá, comenzaba la carta, espero que estés bien. He tenido mucho tiempo para pensar sobre lo que pasó entre nosotros, y quería escribirte para pedirte perdón. Continué leyendo en voz alta para que Ernesto pudiera escuchar. Sé que cometí errores terribles. Sé que te robé, que te mentí, que te traté mal. Pero quiero que sepas que nunca fue personal. Solo estaba desesperado y tomé decisiones estúpidas. Me detuve en esa frase. Nunca fue personal. Como si robar a tu propia madre fuera algo abstracto, algo que no tenía víctima real. En la cárcel he conocido a otros hombres que están aquí por problemas con sus familias, continuaba la carta. Muchos de ellos me han dicho que sus madres los perdonaron y los siguen visitando. Que las madres verdaderas nunca abandonan a sus hijos. Ahí estaba. El mismo chantaje emocional de siempre. La manipulación disfrazada de súplica. La insinuación de que yo no era una madre verdadera porque no aceptaba su abuso. He estado yendo a terapia aquí en la prisión, seguía la carta. El psicólogo me ha ayudado a entender que tengo problemas con el manejo del dinero y la responsabilidad. Pero también me ha dicho que parte del problema fue que nunca tuve límites claros en casa. Y ahí estaba la culpa. Según él, yo tenía la culpa de sus crímenes porque no le había puesto límites. Como si fuera responsabilidad mía convertirlo en un adulto funcional después de los 25 años. Mamá, te escribo para pedirte que vengas a visitarme. Sé que estás enojada, y tienes derecho a estarlo. Pero soy tu hijo. Soy la única familia que te queda. Y tú eres la única familia que me queda a mí. La carta terminaba con una súplica. Por favor, no me abandones. Los visitantes pueden venir los domingos de 2 a 4 de la tarde. Te prometo que si vienes, vas a ver que he cambiado. Te prometo que puedo ser el hijo que siempre quisiste tener. Dejé la carta sobre la mesa y miré a Ernesto. ¿Qué opinas?, le pregunté. Opino que es la misma manipulación de siempre, me respondió sin dudar. Disfrazada de arrepentimiento, pero manipulación al fin. ¿Tú crees que debería ir a visitarlo? Ernesto me tomó de las manos. Paulina, me dijo con ternura, esa decisión solo la puedes tomar tú. Pero antes de decidir, quiero que te hagas una pregunta. ¿Ir a visitarlo te va a traer paz o te va a traer más dolor? Era una buena pregunta. Cerré los ojos e imaginé el escenario. Yo sentada en una sala fría de la prisión, frente a mi hijo vestido con uniforme naranja, escuchando sus promesas de cambio, sus explicaciones, sus justificaciones, sus súplicas. ¿Me sentiría bien después de esa visita? ¿O saldría de ahí con el corazón roto otra vez, llena de dudas, cuestionando si había hecho lo correcto al denunciarlo? No voy a ir, decidí en voz alta. No voy a ponerme en una situación donde él pueda manipularme otra vez. ¿Estás segura? Completamente segura, le respondí. Mauricio tuvo 45 años para aprender a ser un buen hijo. No va a cambiar en 7 años de cárcel. Tomé la carta y la rompí en pedazos pequeños. Durante 70 años creí que ser buena madre significaba sacrificarme infinitamente por mi hijo, le dije a Ernesto. Pero ahora entiendo que también significa enseñarle que las acciones tienen consecuencias. Y que el amor verdadero incluye decir no cuando es necesario. Ernesto sonrió con orgullo. Esa es la mujer de la que me enamoré, me dijo. La mujer fuerte que siempre existió, pero que tardó 70 años en encontrarse a sí misma. Nos quedamos sentados en silencio, disfrutando de nuestro café y del sol que entraba por la ventana de la cocina.
Era el mismo sol que había brillado durante mis 5 años de esclavitud, pero ahora se sentía diferente. Se sentía libre. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?, le dije a Ernesto. ¿Qué? Durante años tuve miedo de quedarme sola. Acepté el abuso de Mauricio y Cecilia porque pensaba que la soledad era peor que la mala compañía. ¿Y ahora? Ahora entiendo que nunca estuve más acompañada que cuando finalmente me quedé sola, le respondí. Porque por primera vez en años, estaba acompañada de mi dignidad, de mi paz mental, de mi amor propio. Ernesto se levantó y me abrazó con la ternura de un hombre que había aprendido a amar sin lastimar, a proteger sin controlar, a acompañar sin asfixiar. Y ahora, me murmuró al oído, ya no estás sola. Tienes a alguien que te valora por quien eres, no por lo que puedes dar. Tenía razón. A los 70 años había encontrado el amor verdadero. No el amor desesperado y codependiente que había tenido con mi hijo, sino el amor maduro, respetuoso, equilibrado que solo es posible cuando dos personas completas deciden caminar juntas. El teléfono sonó. Era mi hermana Rosaura, que me llamaba todas las semanas desde que se enteró de toda la historia. Paulina, me dijo, ¿cómo estás? Perfecta, le respondí con honestidad. ¿Y tú? Bien, bien, murmuró. Oye, hermana, quería preguntarte algo. ¿No extrañas a Mauricio? ¿No sientes culpa por lo que pasó? Era la misma pregunta que me había hecho durante meses. Al principio me molestaba, pero ahora entendía que venía de su propia incapacidad para comprender mi decisión. Rosaura, le dije con paciencia, tú extrañarías a alguien que te robó, te mintió, te humilló y planeó destruir tu vida. Pero es que es tu hijo. Es un criminal, la interrumpí. Y los criminales van a la cárcel, sin importar cómo se apelliden. Pero Paulina, la familia es sagrada. La familia que roba no es sagrada, le respondí. Es tóxica. Y las cosas tóxicas hay que eliminarlas para poder sanar. Cuando colgué, Ernesto me miró con admiración. Cada día estás más fuerte, me dijo. Cada día estoy más libre, le corregí. Y la libertad da fuerza. Esa noche, mientras preparaba la cena para 2 personas por primera vez en años sin sentir resentimiento, reflexioné sobre el camino que había recorrido. Había perdido a un hijo, pero había ganado una vida. Había perdido una familia disfuncional, pero había encontrado el amor verdadero. Había perdido la ilusión de ser la madre perfecta, pero había descubierto la realidad de ser una mujer completa. Al acostarme, miré por la ventana las estrellas que brillaban sobre mi casa. La misma casa que Mauricio había planeado quitarme, pero que ahora era verdaderamente mía. Las mismas estrellas que habían sido testigos de mis lágrimas de dolor, ahora eran testigos de mis lágrimas de gratitud. Porque había aprendido la lección más importante de mi vida, que a veces, para encontrar la felicidad, tienes que tener el valor de perder lo que pensabas que la constituía. Y que la libertad, aunque llegue a los 70 años, siempre vale la pena.